literatura que mata. Femicidios, recuento y representación. Esta frase, literatura que mata, femicidios, recuento y representación, explora la compleja relación entre la literatura y la terrible realidad del feminicidio. Examina cómo la literatura puede reflejar y dar forma a nuestra comprensión de estos crímenes. El poder de la representación. La literatura tiene una larga historia de representar la violencia contra las mujeres, a menudo a través del lente de la ficción criminal o el comentario social. Sin embargo, con el auge del término feminicidio, ha surgido un enfoque más matizado y específico para representar estos asesinatos. Este cambio refleja una creciente conciencia de la naturaleza de género de la violencia y la necesidad de reconocer sus raíces sistémicas. Contando las historias. La literatura puede servir como una herramienta poderosa para contar las historias de las víctimas de feminicidio, dando voz a sus experiencias y desafiando la indiferencia social. Al profundizar en los detalles de estos crímenes, la literatura puede exponer la brutalidad y la injusticia que enfrentan las mujeres, obligando a los lectores a confrontar la realidad de la violencia de género. Examinando la narrativa. Más allá de simplemente contar los hechos, la literatura también puede explorar las complejas narrativas que rodean al feminicidio. Esto incluye examinar las motivaciones de los perpetradores, los factores sociales que contribuyen a estos crímenes y las formas en que se imparte la justicia, o la falta de ella. La literatura como catalizador del cambio. Al involucrarse con estos temas, la literatura puede actuar como un catalizador del cambio social. Puede crear conciencia, desafiar los estereotipos e inspirar acciones para prevenir futuros feminicidios. Sin embargo, es importante reconocer que la literatura por sí sola no puede resolver el problema. Debe ir acompañada de acciones concretas y cambios sistémicos para crear un impacto duradero. La frase literatura que mata resalta el impacto devastador del feminicidio, al mismo tiempo que reconoce el potencial de la literatura para iluminar estos crímenes e impulsar un cambio positivo. Sí, hay muchos libros que abordan el tema del feminicidio. Algunos ejemplos son: libros que abordan el feminicidio. Morir 1000 veces, 10 lecturas para abordar el femicidio en la literatura. Esta selección de Sonámbula incluye obras de autores como Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño, Juan José Sá y Gabriela Cabezón Cámara, entre otros. Los mejores libros de feminicidio de 2025. Esta lista ofrece una selección de libros que proporcionan información, reflexiones y propuestas para poner fin al feminicidio. La violencia contra la mujer en la literatura. 20 libros escritos por mujeres. Este blog de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria destaca obras clásicas como Otelo de Shakespeare o La Casa de Muñecas de Ibsen, que abordan la violencia contra la mujer. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros libros que exploran el tema del feminicidio desde diferentes perspectivas. Autores contemporáneos que abordan el tema del feminicidio. Aunque las fuentes proporcionadas no mencionan autores contemporáneos específicos, podemos encontrar algunos ejemplos relevantes. Escritoras latinoamericanas. La literatura latinoamericana, especialmente en países como México, Argentina y Colombia, ha sido un espacio importante para abordar el tema del feminicidio. Autores como Elena Poniatowska, México, en su obra Las mujeres de mi vida, o Samantha Weblin, Argentina, en Distancia de rescate, tratan temas relacionados con la violencia de género y la desaparición de mujeres. Escritoras feministas. Autores como Margaret Atwood, Canadá, en su novela El cuento de la criada, o Chimamanda Ngozi Adichie, Nigeria, en Americana, exploran la opresión y la violencia contra las mujeres en diferentes contextos. Escritores de género negro. En el género negro, autores como Jon Ev, Noruega, o Stieg Larsson, Suecia, han incluido el feminicidio como tema central en sus novelas, explorando la violencia de género y la investigación criminal. Es importante destacar que la literatura sobre el feminicidio no se limita a autores contemporáneos. Muchos autores clásicos también abordaron temas de violencia de género, como Shakespeare en Otelo o Henrik Ibsen en Casa de Muñecas. La literatura sobre el feminicidio es un campo en constante evolución, con nuevos autores y obras que aparecen constantemente. Es importante seguir explorando este tema en la literatura para comprender mejor la complejidad de la violencia de género y encontrar formas de combatirla. Sí, claro que sí. Hay muchísimos autores latinoamericanos que no son de Argentina, México o Colombia.
La literatura latinoamericana es muy rica y diversa, con autores de todos los países de la región. Algunos ejemplos de autores latinoamericanos que no son de Argentina, México o Colombia son: Mario Vargas Llosa, Perú, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, es uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana. Isabel Allende, Chile, autora de novelas como La Casa de los Espíritus y Eva Luna, es una de las escritoras más populares del mundo. Gabriel García Márquez, Colombia, aunque Colombia ya la mencionaste, es imposible no incluirlo en esta lista. Es uno de los autores más importantes de la literatura latinoamericana y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Clarice Lispector, Brasil, autora de novelas como La Hora de la Estrella y Agua Viva, es una de las escritoras más importantes de la literatura brasileña. Jorge Luis Borges, Argentina, aunque ya mencionaste Argentina, Borges es un autor fundamental para la literatura latinoamericana. Estos son solo algunos ejemplos. Hay muchos otros autores latinoamericanos de países como Cuba, Uruguay, Chile, Perú, Brasil, Ecuador, Venezuela, etc. La literatura latinoamericana es un tesoro cultural que ofrece una amplia gama de perspectivas y experiencias. Explorar la obra de autores de diferentes países de la región te permitirá descubrir la riqueza y diversidad de la literatura latinoamericana. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.